Vamos a estudiar el Salmo número 11. Vamos a dar lectura a este breve salmo con solamente 7 versículos. Dice la palabra de Dios: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte, cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. En este Salmo 11 podemos ponerle un título que resume el tema del que nos habla David, y quizás pudiéramos llamarlo el Salmo 11, consejeros que no confían en Dios. Y ahorita vamos a ver por qué pudiéramos catalogarlo de esta manera: consejeros que no confían en Dios. En el título de este 11º salmo podemos encontrar que es dirigido al músico principal. Hemos notado antes que esto se refiere que va dirigido al cantor principal, de los cantores que tenían la responsabilidad del canto en el templo, y se identifica este salmo por ser escrito por David mismo. Vamos a entrar directamente al versículo 1 y vamos a notar que David, él afirma algo que va a darle como si fuera el tema, la temática a este salmo. Él afirma: en Jehová he confiado. Esa es la posición de David. Pero vamos a ver que David le va a preguntar a aquellos que son sus allegados, sus amistades, sus amigos, y aquí es donde entra la razón del título, consejeros que no confían en Dios, porque David se pregunta a sí mismo, o les pregunta a ellos: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y esto nos hace entender que David quizás se encuentra ya sea sirviendo a Saúl en el palacio, o si este salmo se refiere cuando David estaba siendo perseguido por el rey. Pero el caso es que pudiéramos pensar en el hecho de que posiblemente sus allegados le sugerían a David que él debía de huir de Saúl, quien estaba buscando matarle. Y podemos encontrar aquí que los amigos de David, ellos lo hacían ver a David como un pájaro débil e indefenso. Y entonces ellos lo que le aconsejaban a David era: mejor huye. Así como un pájaro puede huir de aquellos que están tratando de cazarle o de una jaula, así también tú, David, mejor huye de tus enemigos. Y vamos a notar que en los versículos 2 y 3, los amigos de David describen el poder de su enemigo. Pero vamos a notar en los versículos 4 a 7 que David describe el poder de Dios que él tiene sobre sus enemigos y sobre toda persona. Y aquí quiero que notes conmigo que a veces en la vida tenemos conocidos que pueden aconsejarnos, y quizás en sus consejos ellos son bien intencionados. No es que ellos quieren dañarnos, engañarnos, sino quizás como estos amigos de David tienen una buena intención, pero su consejo es inadecuado. Porque en este caso, si David hubiese seguido el consejo de sus allegados, él estaría dudando de su Dios. Porque vamos a notar que David, él tenía la convicción de que él debía de permanecer donde él estaba, cuando sus amigos le sugerían que él mejor debía huir. Y entonces tú también tienes que tener cuidado con los consejos que recibes
ya sea de familia o de personas en las que tú consideras muy cercanas a ti. Puede ser que sea un consejo que no aparezca ser malo, pero que el resultado de ese consejo sí vaya en contra de Dios. Entonces, podemos aprender de David. Él no siguió consejos en donde él iba a desconfiar de su Dios. Lo más fácil cuando tenemos problemas es huir, tratar de escapar de esos problemas. Pero vamos a ver que David, él estaba convencido que Dios deseaba que él permaneciese donde él se encontraba en su vida, porque él va a reconocer que era una prueba que Dios estaba poniendo en su vida. Entonces, vamos a notar esto en los amigos de David, consejeros que no confían en Dios. Y nosotros no podemos admitir consejos que nos hagan apartarnos de Dios, que nos hagan pecar contra Dios o que nos hagan desconfiar de nuestro Dios. Y en el versículo 2 vamos a notar que los amigos de David describen a sus enemigos y dicen ellos: porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. En otras palabras, los amigos de David le estaban tratando de convencer que sus enemigos, en este caso Saúl, ya estaba por matarle. Ya el arco estaba preparado, estaba listo, dispuesto para quitarle su vida, y por esta razón David debía de huir. Y ellos, interesantemente, le señalan a David que ellos lo que quieren es asaetearle en oculto, y reconocen que es a los rectos de corazón. Y esta es una descripción perfecta de David, alguien que trataba de vivir una vida recta de corazón delante de Dios. Dios mismo reconoció que David era alguien que su corazón era conforme a Jehová. Pero quiero que notes que esto también nos hace ver algo acerca de estos amigos de David, porque al hablar ellos de lo que los enemigos hacen en lo oculto, esto les incomodaba. En otras palabras, ellos querían ver para poder creer. Y mientras ellos no veían qué era lo que los enemigos estaban tramando, bueno, la única solución, pensaban ellos, es huir, es escapar. Y entonces los amigos de David tenían miedo de lo que no podían ver, porque no eran quizás personas de fe como lo era David. Y entonces vamos a notar en estos amigos de David que ellos se enfocan en lo que debía de hacer David. Ellos se preocupan por lo que están tramando y haciendo los enemigos de David. Pero ¿qué se les olvidó? Jamás encontramos que ellos hablan de Dios. No leemos acerca de que ellos se preguntan qué es lo que Dios va a hacer en estas circunstancias. Ellos tienen su mirada en el hombre, y esto es algo que también nos va a indicar que no son personas a las que se les podía seguir el consejo que ellos estaban dando. Y ellos también dicen en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos. Ahora quizás aquí los amigos de David se están refiriendo al reino de Saúl, que estaba tambaleando, que estaba por caer. Y ellos están ahora no solamente mirando a David, mirando a los enemigos, mirando al hombre, pero en este afán de no mirar a Dios y de confiar en Él, ellos también ponen su mirada en el reino de Saúl. Y entonces le preguntan a David qué ha de hacer el justo. O sea, David, realmente tus opciones son muy limitadas. La única cosa que puedes hacer es escapar. Y vamos a notar que del versículo 4 en adelante, David comienza a dar su respuesta. Se parece un poco al libro de Job, en cómo los amigos de Job lo criticaban, lo juzgaban y le daban mal consejo. Pero ahora llega el turno, como también lo hizo Job, David lo va a hacer, y David va a dejar muy en claro cuál es su respuesta al consejo de estos amigos que no confiaban en Dios. Y entonces él va a decir dos cosas acerca de la presencia de Dios. Él dice primeramente que Jehová está en su santo templo, esto refiriéndose al templo físico en Jerusalén.
o también refiriéndose al templo de Dios en el cielo? La segunda cosa es que él reconoce que Jehová tiene en el cielo su trono. Y esto también nos hace pensar en ese lugar de dominio, de autoridad que Dios tiene en su presencia allá en el cielo. Pero en ambas frases quiero que notes que David quizás está enfatizando la constante presencia de Dios. Y esto le da seguridad a David al encontrar en Dios una permanencia que él no puede encontrar en nadie más en estos momentos críticos, cuando hay un hombre poderoso como Saúl que quiere quitarle su vida. ¿A cuál permanencia nos estamos refiriendo? O mejor dicho, David se está refiriendo. Pase lo que pase, David sabe que él puede contar con la presencia de Dios en su templo. Pase lo que pase en su vida aquí en la tierra, David puede contar con el hecho que Jehová tiene en su trono, en el cielo, su trono. Y entonces en ambas frases encontramos esta constante presencia de Dios que le da esta seguridad a David. Su presencia en el templo quizás nos podría hacer pensar en la cercanía de la presencia de Dios, que Él está allí, Él habita allí constantemente y puede ser, se puede disfrutar su presencia. Y cuando habla de su trono en el cielo, nos hace pensar en su poder, en su control, en su autoridad que conlleva su presencia. Así que en tiempos de caos en tu vida, cuando hay situaciones a tu alrededor que te están atribulando y aún tienes amistades que te están aconsejando lo que no es conforme a la voluntad de Dios, qué bueno es saber que tenemos un Dios que su presencia es fija, es inamovible. Él siempre está en su templo, Él siempre está sobre su trono y Él es el que te va a ayudar a poder sobrevenir cualquier situación por la que tú estés pasando en tu vida. Y eso es exactamente lo que reconoce David, porque él dice en el versículo 5, Jehová prueba al justo. Aquí es donde David reconoce que esta no es una casualidad, que esta no es una situación en donde él puede hacer lo que él quiere, que de paso nunca hay una situación donde podemos hacer lo que queremos, pero David entiende que es Jehová el que le está probando. A través de un hombre malo y perverso como Saúl, David reconoce que Jehová lo está probando. Y él habla de cómo Dios tiene propósitos para los que le siguen y también tiene propósitos para los que se oponen a él, porque dice en el versículo 5, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, lo contrario a amar sería, lo contrario a aborrecer sería amar. Así que esto nos indica claramente que cuando Jehová nos está probando, Él no nos está aborreciendo, no es porque tiene un odio, un enojo hacia nosotros, sino más bien es porque Él nos ama. Y David reconoce, Jehová al amarme me está probando. Y aquellos a quienes Él aborrece, vamos a ver en el versículo 6, Dios los castiga. Y Él habla en el versículo 6 sobre cómo Dios hace llover sobre los malos, sobre los que aman violencia, calamidades. Cae sobre ellos fuego, azufre y viento abrasador. Y será la porción del cáliz de ellos. El cáliz o la copa en la Biblia siempre representa el juicio, la ira de Dios. Esto lo encontramos en las profecías, como Dios les advirtió que si ellos continuaban en su pecado, Dios iba a tener que derramar su copa de ira, de enojo sobre ellos. También encontramos la copa en relación al Señor Jesucristo, porque en el huerto del Getsemaní, la noche antes de que Él murió, Él le dijo a su Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el Señor Jesucristo estaba contemplando el hecho de que Él iba a tener que llevar la ira de Dios sobre sí en aquel lugar del Gólgota por causa de nuestros pecados. Y cuando llegan los soldados, Pedro, él saca su espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote
Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesucristo estaba aferrado a como si fuera a beber de este cáliz, de esta copa de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y en el versículo 7, David reconoce, no solamente como dijo en el versículo 5, que Jehová prueba al justo, pero ahora reconoce en Jehová sus atributos y lo que le da a Dios el derecho de poder probar a los justos y de castigar a los malos. Porque él dice, Jehová es justo. Y podemos considerar que es de temer la justicia de Dios cuando estamos mal. Pero David, él se consuela en la justicia, en la rectitud de Dios. Porque él sabe que siendo tratado de esta manera injusta, siendo perseguido, Dios es el que iba a recompensarle a él, le iba a fortalecer, le iba a guiar, y también él se iba a encargar de castigar a los que le estaban causando grandes males. No solamente Jehová es justo, pero también dice David, él ama la justicia. El hombre malo, veíamos en el versículo 5, él ama la violencia, pero vemos aquí que Dios ama la justicia. Así que yo quiero animarte, cuando tú estás siendo oprimido por algunas personas, recuerda que Jehová te está probando, recuerda que Jehová es justo y recuerda que no solamente Él es justo, pero Él ama la justicia. Y esto resultará en que todo saldrá a tu favor mientras tanto tú confías en Él y le reconoces a Él y no cometes pecado. Lo dejas todo en sus manos, Dios se encargará de hacer justicia. Y David hace una hermosa promesa al final de este salmo, porque él dice, el hombre recto mirará su rostro. Al tener Dios su mirada para bien hacia los rectos, ellos pueden tener su mirada puesta en Él. Esta es la misma idea que encontramos en el Salmo 17, versículo 15, y donde el Señor Jesucristo habla en Mateo 5, versículo 8, de mirar a Dios. Y esto es algo que debe de consolarnos, que David, así como él lo hizo nosotros también, cuando estamos pasando por prueba, recordar, Dios nos está mirando a nosotros. Esto lo encontramos en el versículo 4, porque dice David acerca de Dios, sus ojos ven. David sabía que él no tenía que huir, porque Dios, él estaba al tanto de su situación. No solamente sus ojos veían a David, pero sus párpados examinan, mejor dicho, a los hijos de los hombres. Examinar es la palabra comprobar o probar. Y esto es lo que hacemos con nuestros párpados cuando estamos examinando algo minuciosamente. Contraemos nuestros párpados. Y así Dios, no solamente como si fuera Él nos mira, pero Él también contrae sus párpados para mirarnos muy detenidamente y también mirar a aquellos que nos están causando mucho mal. Y entonces aquí es donde David, él le está dando la respuesta a sus amigos en por qué él se siente confiado, como lo dijo en el versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios está informado y observando la situación por la que él está pasando. Y entonces al final de este salmo, David no solamente puede reconocer que Dios lo está mirando a él y esto le consuela, le fortalece, pero él dice, nosotros también podemos mirar a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer. Los consejeros de David querían que David mirara las circunstancias a su alrededor, cuando David lo que él hacía era poner su mirada en Dios. El hombre recto mirará su rostro. Podemos encontrar en este salmo el pasado de David. Él se había refugiado en Dios, había confiado en Dios. En este salmo también encontramos el presente de David. Él reconoce que está siendo probado por Dios. Y también encontramos el futuro de David. Él dice que él va a poder mirar el rostro de Dios. Y así nosotros también, el Señor nos ayude a través de este Salmo 11 a entender que hay consejeros que no confían en Dios y que digan, los que están a nuestro alrededor,
Pase lo que pase en nuestras vidas, siempre tenemos que mantener nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Gracias por acompañarme. El Señor te bendiga, el Señor te anime y te fortalezca a través de este breve, sencillo estudio sobre el Salmo número 11.